Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, gracias por la concurrencia. Cuando me invitaron a dar esta charla, a dar esta conferencia, yo tengo todo un placar, toda una parte de un placar que es Košice. Pero todo ese Košice, los libros los tengo en la biblioteca, pero todo eso son las cosas que me mandaba Košice y las cosas que yo le respondía. Lo que van a ver después en las imágenes son algunas de estas notitas, partes de material que ya les voy a contar. Pero se había traspapelado algo, porque yo de repente vi unas páginas que dije, esto no es Košice, y me pongo a leer. Entonces me doy cuenta que por alguna razón estaban mal ubicadas esas páginas y eran unas páginas mecanografiadas por Alberto Laiseca, que no tiene absolutamente nada que ver con Košice, lo aviso desde ya. Pero lo curioso es que las páginas estas, no sé si son partes de Los Sorias, porque Los Sorias, que es la novela de Laiseca de las 1200 páginas, no la leí completa, leí partes, pero estas son unas páginas que me había dado Laiseca en su momento, fotocopiadas. Y es un relato muy breve donde un explorador se encuentra con una tribu y la tribu lo trata como un dios cuando lo recibe. Dice, acá tenemos a Dios. Y le dan de comer, le hacen todo tipo de agasajos y demás durante muchos días. Hasta que llega un día que aparece uno de los hechiceros con una especie de cimitarra gigante. Y dice, bueno, llegó el momento de ver cómo es Dios por dentro. Yo me di cuenta también que siempre quise saber cómo funcionaba el cerebro de Košice, desde que vi por primera vez en una revista La ciudad aeroespacial. Entonces lo que voy a tratar de dilucidar hoy es qué aprendí de cómo ver el mundo con los ojos hidrocinéticos, a partir del trabajo, los años que trabajé con Gyula. Les tengo que confesar también que hay voces que son muy pregnantes, al menos para mí. Esas voces de alguien que a ustedes le quedan el tono y que pueden escuchar. Y la voz de Gyula y la voz de Dizzy también, de la esposa. Son muy, a medida que iba adentrándome en los temas de esta charla, fueron dos voces de la memoria, quiero decir, con frases completas, así de pregnantes fueron estos seres. Y son. Voy a hacer esto por primera vez en público, con ustedes, frente a ustedes. A esta conferencia que ahora comienza puedo llamarla lectura comentada de un diario de trabajo. Iré por el orden cronológico. Desde el 1 de enero de 1999, o sea, hace más de 25 años, llevo un diario de una página por día, de una hoja 4, interlineado simple. Se trata de listas bastante minuciosas de todo lo que hago y dejo de hacer. O sea, sé que hice día por día, desde entonces hasta hoy. Del diario general extraje todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo en conjunto. Por eso lo llamo diario de trabajo con Gyula Košice. A este diario comencé a llamarlo también Experiencia Košice. Confieso que es una pequeña y saludable conmoción y también extrañeza volver sobre todos esos momentos y acontecimientos. También podría llamarse diario sobre dos tipos intensos o muy intensos tratando de dar lo mejor de sí. Colaboré con Gyula Košice de una forma muy activa desde el año 2003 hasta el 2007.
En los años 2008 y 2009 puedo decir que la productividad bajó, aunque hubo muchas idas y vueltas, como quien dice, y retomamos contacto en 2013. Nuestra dinámica siempre fue la siguiente. Gyula me proponía una actividad y unos días después era mi turno de la contrapropuesta. Ese 2003 fue un encuentro de un escritor y curador de 36 años, recién cumplidos, con uno de sus héroes de entonces 79 años. Apenas unos días después se volvería octogenario. Siempre fui alguien de mucha energía. Eso pensé hasta que conocí a Gyula. Dije 2003, pero pude descubrir que comenzó 2 años antes. Existió una pequeña prehistoria. 2001, sábado 16 de junio. Esta es la prehistoria de una fake, de una broma. En la revista Ramona, en la que yo participaba, todavía no la editaba, todavía el editor era Brusone, yo estaba en algo que inventé, que era consejería editorial, que no se sabe muy bien qué es, pero hacía muchas maldades dentro de eso. Entonces, en un momento dado, había en el centro de la revista unos diálogos, se hacían unos diálogos. Por ejemplo, el primero me acuerdo que había sido sobre Pablo Suárez y Sergio Delof, y charlaban de determinadas cosas. El diálogo se había caído, uno de los dos charlantes no había podido ir, entonces estaba muy desesperado Brusone porque tenía que salir la revista y no estaba ese diálogo, y yo le dije, dame media hora y te hago un buen diálogo. Me dijo, ¿qué vas a hacer? Y yo, ¿te gusta un diálogo Košice casero con las 2K? ¿Qué? Le digo, no, pero hacemos una sección, inventamos charlas apócrifas. Así que yo después me di cuenta que en realidad era una estrategia inconsciente mía, porque quería que Košice supiera de mí. Entonces dije, le va a llegar en algún momento esta barrabasada que estoy haciendo, con alguna, aunque se enoje algo, pero quería llamarle la atención a él. Así que eso empezó 2 años antes. No lo leyó en ese momento, después sí. Y no estaba firmada por mí, estaba firmada por un heterónomo. Se llamaba, llegué a tener en Ramona, conté más de 30 heterónimos. No estoy hablando de seudónimos, estoy hablando de heterónimos, que es la creación de un personaje como esa gran, porque es una disciplina finalmente que llevó a su cenit nada más y nada menos que Fernando Pessoa. Así que ahí aparece Laura Pinedo haciendo hablar como una demiurga a Košice y a Casero. Yo no lo sabía, pero esto de la heteronomía tenía mucho que ver con Košice. La nota, que en verdad fue, como dije, una sección, se publicó en el número 14 de la revista, que no se llamó Ramona, sino Ratona, le pusimos para molestar nada más ese número. ¿No? Dice, no escribí en el diario literal, subrayé, me encantaría que Košice lo leyera. Así que tuve que esperar hasta que realmente le tuve que develar que era yo, Laura Pinedo, pero fue mucho después. No sé si están viendo las imágenes. Ahora sí. Bueno, después les voy a explicar. Estos son las carpetas que me mandaba Gyula. Les voy a explicar porque de lo que voy a hablar en este diario era lo que era trabajar con Gyula, el Gyula interior, del Gyula de trabajo, ¿no? 2002, martes 3 de septiembre. Llega Start, que era la fundación que dirigía Roberto Jacobi, que se supone también que es el motor de Ramona, y realmente lo era en parte, pero era uno de las bases de Ramona. Lleva un paquete, año 2002,
con obsequios y documentos. Entonces consigo el mail y le contesto a Gyula agradeciéndole. No como Laura Pinedo esta vez, sino con mi nombre. No me contesta, después me entero que no era la dirección. En el año 2003, fines de febrero, estamos hablando, imagínense, 2003, fines de febrero, se publica un libro de mi autoría que es Manifiestos Argentinos. Se distribuye en marzo el libro. Košice es el artista que aparece en el libro que más manifiestos y documentos tiene. 4 manifiestos y 7 documentos, o sea, 11 en total. El manifiesto Madí, el concepto de creación-invención, propósito, pluralidad Madí, polémica sobre arte abstracto y no figurativo en la revista Sur, estilo y concepto universalista de Madí, pro Madí, texto de catálogo, manifiesto preasistemático, manifiesto de la arquitectura del agua y la escultura, manifiesto de la arquitectura y del urbanismo hidroespacial. Todo eso estaba en el libro. Ya me di cuenta entonces que con respecto a Košice puede hablarse de un sistema de manifiestos y de documentos muy particular, donde siempre está su voz, aunque sea un manifiesto colectivo, incluso en las discusiones internas, y que esos manifiestos operan de un modo muy especial con infinidad de documentos, otros documentos, incluso de otras tantas escrituras no teóricas y especialmente su poesía. Los manifiestos y los textos de Košice se autofagocitan y crecen. Y este movimiento de autofagocitación es algo en lo que me voy a detener después. Jueves 10 de abril, imagínense, el libro salió, se distribuyó en librerías en marzo. Jueves 10 de abril, ¿no? El contestador telefónico, mensaje de Gyula Košice. Dice, hola Rafael Cipollini, tengo que hablar contigo. Acaba de llegar mi kinesióloga. Te devuelvo a llamar más tarde. Chau. Vuelve a llamar más tarde y me dice, ¿cuándo nos vemos? Lunes 21 de abril. ¿Se dan cuenta que habían pasado ni un mes? Porque no sé cuándo. Después me voy a enterar que todavía no tenía el libro, pero él se había enterado. Lunes 21 de abril. Voy a visitarlo a su taller, todavía no era museo, faltaba, de la calle Humahuaca, en Villa Crespo. En realidad quien me recibe era un asistente de él, que es Emiliano López, que es un pintor. Enseguida detecto, cuando entro al recinto, al que era, él decía, el taller, estudio, 3 lugares, hablando de lugares de la ciudad espacial, 3 lugares muy definidos, más un patio. El primer lugar, lo que veo es una exhibición. Pero yo no sabía, era la primera vez que entraba, veía obras de Košice que no conocía y otras que sí. Luego, inmediatamente después, un taller con las herramientas, mesas de trabajo y detrás algo que en ese momento la llamé la sala de hidrocerebro, que era de donde salía todo, que ahí era finalmente el recinto donde Košice, donde don Gyula dominaba el mundo, básicamente. Este esquema de sala de exhibición, por otro lado taller, y por último esta sala de hidrocerebro, va a subsistir después cuando se transforme en museo, pero de otra manera, completamente diferente. Pero la lógica, ¿no? Y les voy a explicar cómo funcionaba. Por eso después cuando hicimos la muestra yo les sugerí el título de Factoría Madí. Vamos a empezar con eso también. En este primer encuentro ya sale la propuesta de hacer algo para Ramona. Digamos, hacer alguna cosa para la revista Ramona. Pero él me comenta unas cosas que me llaman inmediatamente la atención. Primero me dice, yo lo primero que hice fue inventarme un buen pasado. ¡Wow! Después me fui enterando porque, ¿quién es Gyula Košice? Porque Gyula Košice es la unión
de dos personajes. Gyula crece admirando a un escritor que era su escritor favorito de la infancia y la adolescencia, Jules Verne o Julio Verne. Gyula es Julio en húngaro. Entonces el nombre de Gyula es por Julio Verne. Y Košice es la ciudad en la que él nació. Pero esa ciudad, que ahora creo que es Checoslovaquia, en ese momento era Hungría también, se debe a que su otro gran héroe era Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, Gyula de Košice. Gyula inventa una identidad. Es una identidad que yo llamaría utópica en todo sentido. Pero no se limita a eso, a crear una identidad utópica, sino que la expande. Su mujer pasa a llamarse Digi, nombre inventado. Y todos, Rothfuss, empiezan a ver, cunden las identidades utópicas, ¿no? Si quieren buscar después, si piensan un poco y quieren buscar significados, ¿no resulta curioso que los dos creadores de Mahdi, después vamos a hablar, yo tengo la teoría de que hay dos Mahdi, y voy a asentarme en eso, hay dos Mahdi que confluyeron y luego se diferenciaron. Los dos creadores de Mahdi, uno es el adalid del agua y el otro se llama Arden. Gyula es un experto en involucrar. Paréntesis. Que un nombre sea inventado, digo, vuelvo a reiterar, no significa que no tenga significados. Martes 6 de mayo. En nuestro primer encuentro me sugiere si puedo hacer algo, no diré qué todavía, para una muestra de arte digital en el Centro Recoleta. Entonces le digo, puedo también escribir una nota sobre esa muestra. Él era con la gente del Manifiesto Tebat, si mal no recuerdo. Esto fue el 6 de mayo del año 2003. Además, hablamos también, ya habíamos hablado de hacer algo para Ramona, en una época que yo también colaboraba tanto con él. No existía todavía la revista Eñe, era el suplemento de Cultura y Nación de Clarín. Ya colaboraba ahí, colaboraba con el diario, con Radar de Página 12, con el suplemento que era en ese momento Cultural de la Nación, todas cosas que ya no existen, ¿no? Y sí el suplemento del diario Perfil. Entonces digo, voy a ver, en una de ellas quiero sacar en una de estas publicaciones y sale la primera nota en el diario Clarín. Ahora, Gyula, yo cuando le estoy diciendo esto, dijo, sí, mira, abre una carpeta, tenía todas notas mías de todo. O sea, ya se había adelantado. Sabía que escribía en todos esos lugares. Yo iba como la novedad y no era ninguna novedad para él. Jueves 8 de mayo, muestra digital en el Centro Recoleta. Veo por primera vez a Digi, va a ser un encuentro imborrable para mí. Enseguida me empieza a involucrar. En ese momento no hablé con Digi, pero sí me empieza a presentar a todo el mundo. Por eso digo que involucra, generaba contactos todo el tiempo. Le gustaba mezclar gente también. Siempre él estaba fiscalizando, ¿no? Pero le gustaba que se conozca gente que él quería o le interesaba por alguna razón, que siempre eran buenas razones, hay que decirlo. Jueves 24 de mayo. Suena el timbre, viene Emiliano, el pintor y asistente, con una carpeta con documentos y algunos libros. Catálogos originales, folletos originales de los 40, 50, 60 y 70. Muchos de ellos por duplicado o triplicado.
Entonces lo llamo a la noche agradeciéndole y le pregunto, ¿pero por qué tantos? Y me contesta, yo sé que vos se los vas a dar a quienes los estén necesitando. Una maravilla. Pero no solo. También en ese segundo envío, el primero había sido aquel que había mandado a esta, me manda fotos del día de la inauguración. Fotos en las que estamos con esa gente en la inauguración. Sabemos que Košice hace historias siempre con pruebas. Siempre la cámara fotográfica fue un aliado para él. Pero la manera de generar historias y de generar documentos en él estaba súper aceitada entonces. Para él las fotos, digo, siempre fueron fundamentales, ¿no? Y desde entonces me tocó estar en muchas fotos. Domingo 25 de mayo, Día Patrio, se publica mi primera nota sobre Košice en Clarín. Košice glosa a su modo todo lo que le interesa que se dice sobre él. Es el método y también. Yo hablo mucho en las clínicas, yo detecté muy tempranamente cuando doy clínicas de arte, cuando alguien está presentando un proyecto, esa modalidad del y también. ¿Qué es el y también? Uno le dice, yo creo que en tu obra pasa tal cosa. Y el artista dice, y también, sí, sí. Enseguida se apodera. Claro, el contenido latente. Entonces uno dice, ¿a vos te parece que tu obra tiene que ver con eso? Sí, 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 también, también. Košice hacía un arte del y también, o sea, se nutría del y también, pero lo reelaboraba, lo cosichonaba todo. Lo tomaba, pero no se quedaba en el y también, lo tomaba alquímicamente, si quieren, ¿no? Siempre en cada una de las cosas que yo le decía o le proponía, él agregaba algo y quitaba algo, siempre, ¿no? Subrayaba, siempre, acá estuviste muy bien, y después dice, y mirá si también esto, y esto lo podemos quitar. Siempre había una quita, una suma y un subrayado. Eso era constante, ¿no? Y también ahí empecé a darme cuenta que cada una de las cosas que él hacía, cada uno tenía ese sistema de que se interconectaran. Si ustedes quieren ver la suma de esto, busquen un libro de Gyula del año 96, editado por Gallianone, que es Filosofía de Arte Porvenirista. Si ustedes van siguiendo los textos de Gyula, desde los tempranísimos hasta los últimos de esa década, van a ver cómo un texto fagocita a otro, van sumando, y ahí siempre está lo que queda, lo que se subraya y lo que se quita. Pero él nunca desecha nada, ¿eh? Usa todo, es toda una línea sucesoria de autofagocitaciones. Es en esos días en los que comienzo a estudiar más a fondo sus métodos de trabajo. Para Košice, la visión es una materia a trabajar, a cincelar. El primero tiene una visión, por ejemplo, una visión que puede ser una imagen, pero muchas veces son palabras. El hombre no ha de terminar en la tierra. Una proposición. Después empieza a buscar el y también. Sigue, empieza a entender, a buscar cuáles son los significados. Y encuentra siempre los mejores, a mi criterio. Por eso digo que es una consecuencia del trabajo. La visión es su trabajo, pero la visión es su trabajo, pero la invención, su propuesta de invención, suele tomar la forma de una discusión. Inventa para discutir. Irrumpe y discute. Por ejemplo, corregir el azar. Todo parte siempre, eso lo fui constatando con las veces que iba yendo, de la sala del hidrocerebro. Ahí está la mayor energía. Ahí es donde nacen las visiones, generalmente, la mayoría. Ustedes tienen que pensar que Gyula ya tenía más de 80 años, él odiaba, el 80 decía 4 veces 20,
como en francés dice, no, yo 80 no, 80. Y él todos los días, de lunes a viernes, entre las 9 y minutos, ya estaba en el taller, después en el museo, llegaba, se ponía su guardapolvo azul, siempre azul, y se quedaba hasta siempre era ahí en su sala de mandos, ¿no? Iba, hablaba con gente, que los asistentes y demás, y tenía sectorizado dos partes. Una parte que tenía más que ver con las conexiones, que fueron primero el tiempo que trabajé la mayor parte del tiempo que trabajé con él, coincidí con él, porque tuvo varios asistentes, ¿no? Estaba, me acuerdo, Emiliano López y Anabela Sosa Cabríos, ¿no? Que era, en ese momento, tenía una filiación, digamos, política con él, filiación no de política, vínculo político, ¿no? En la sala del hidrocerebro, lo primero que me sorprendió, porque Gyula era un hombre de una época, pero también muy arrojado, tenía un póster con un desnudo frontal, que yo entré y dije, wow, hay que animarse, ¿no? Un desnudo frontal de él. Pero un día entro y no está ese póster, y era porque había entrado a trabajar Anabela, y dijo, no, también existe el pudor, me dijo, ¿no? A veces Gyula se lleva apuntes a su casa, algún boceto para maquetar, o también breves textos. Todo el tiempo escribe, todo el tiempo lo veo escribir. De la sala de hidrocerebro pasa al taller. Interactúa solo o con los ayudantes, ¿no? O sea, está con los ayudantes o va directamente a las máquinas y demás. A la moladora, sobre todo, está buscando materiales y demás. No se queda nunca quieto. Discute siempre con sus asistentes la forma de encarar un trabajo. Él nunca iba y decía, hagan esto. Digo, a ver, ¿cómo hacemos esto? Y empieza a escuchar. Era alguien que siempre escuchaba. Ahora, una vez que llegaba al lugar en donde sabía, ahí no había manera de moverlo, hasta que llegara a otra posta. Pero era alguien que primero escuchaba y escuchaba muy atentamente. Después, en un momento decía, no, hasta acá. Sacaba, quitaba, subrayaba. Muestra una vez que logra una pieza, veía que lograba una pieza nueva, iba a la sala esa de exhibición, a la parte de adelante, ¿no? Ahí exhibía. Y esa pieza siempre hacía sistema con las demás piezas. De alguna manera dialogaba, venía a realizar, no era una pieza, esa invención de alguna manera alteraba o venía a sumar algo, a quitar algo o a conectar de otra manera con todas las piezas anteriores. Pero era muy notorio eso, a partir de una forma, a partir de una resolución de luz, de una resolución de movimiento. Eso es lo que yo llamo el sistema de las autofagocitaciones, que se da tanto en los textos como en las obras. Siempre está presente la ars combinatoria, podemos fechar eso que yo llamo identidades utópicas, que nace un momento antes para mí de 1944, porque cuando ya comienza Arte Concreto Invención, ya están los nombres de Rothfuss, los nombres de Gyula Kosice, esos nombres que además son nombres extraños para nuestros oídos, o nuestros oídos argentinos por lo menos, son muy peculiares, nacen en esa época, o podemos citarlas en esa época. ¿De qué se tratan esos nombres? De ser una versión futura de uno mismo. No ser, eso lo repetía Gyula todo el tiempo, soy el que voy a ser. Pero son, como dije también, y un poquitito después comienzan a ser identidades utópicas expansivas. Con respecto a las heteronomías, muchas de las sentencias más fuertes
y más preponderantes del Madí provienen de un nombre ejemplar: Raimundo Razas Pet. Raimundo Razas Pet es un heterónimo. ¿Adivinan de quién? ¿Quién puede ser? ¿De quién puede ser Raimundo Razas Pet? Es el mismo Gyula. Gyula, eso que yo hacía como Laura Pinedo y con otros tantos nombres que no voy a revelar ahora, y no sé si voy a revelar algunos alguna vez, él lo hacía antes. O sea, tenía un artista que era un artista, hoy podemos decir, un avatar, que participaba de las ideas de Košice, pero también disentía de sus ideas. Digamos, por ejemplo, en el volumen Invención de 1944 hay una sentencia maravillosa que dice: la invención es un caos espontáneo y definido. Raimundo Razas Pet. Corregir el azar, por eso. Por eso decimos corregir el azar es una sentencia de 1948. El hidrocinetismo también es de 1948, pero va evolucionando, va llevándose cada vez más lejos. Pintura y escultura como atentados. En algún momento de los años 50 y retrospectivamente también. Me interesa la idea de retrospectividad de Gyula, que por ejemplo, el hombre no ha de terminar en la tierra. Es una idea de fuerza descomunal que después él va a autofagocitar con la ciudad hidroespacial, que en ese momento no estaba para nada en el horizonte. Y si ustedes piensan, yo hice una vez el ejercicio de ver las pinturas Madí de marco irregular. Ustedes saben que el marco irregular está el famoso, que es uno de los primeros textos de Rothfuss, que para romper la noción de ventana, las ortogonales, para romper esa forma de visión que genera el Renacimiento, ¿no? La noción de ventana. Si uno esas obras de marcos irregulares, en vez de verticalmente, las pone en horizontal, y uno piensa desde ahí la morfología de las ciudades espaciales, se puede llevar una sorpresa. Digamos, esas formas que tienen los hábitats también. De muchas de esas piezas que parece que en un momento dado ciertas de esas pinturas fueron autofagocitadas también por la morfología de la ciudad hidroespacial. Pero también hace cosas como Roy, 1944. Y si ustedes leen el texto de Roy, dice Roy, que ustedes conocen, la primera escultura de Košice que es articulada, dice mito y literatura. Pero él también siempre coloca las cosas en una dirección de futuridad. Mito y literatura, después sabremos qué quiere decir. Abre caminos para después descubrir hacia dónde está. Proyecta un camino donde todavía no hay camino. Sumaba, más sentido. Después empezaba a trabajar porque se le ocurrió eso. Le agregaba algo para seguir, para poder ampliar, para poder profundizar. Es muy habitual que genere historias que suelen involucrar a otros artistas. Por ejemplo, Gas Neón, 1978, contado por él y está narrado en esta AMU, Arte Madí Universal, número 910. La anécdota o el kit dice lo siguiente: Košice le muestra su escultura de Gas Neón a Petoruti. Peto, él le decía Peto. Dice, venía Peto. Yo decía, ¿qué Peto? Petoruti. Peto es Petoruti. Ok. Venía Peto y le dice, ¿qué te parece, Peto, esta escultura? Contado por Gyula. No, ¿qué te parece? Esta escultura no le dijo, ¿qué te parece esto? Y Peto mira, ¿qué te parece? ¿Qué tengo que decir? Dice Peto. Dice, no, ¿qué te parece? Dice, no sé qué es eso. Y dice, ¿cómo que es? Es mi escultura. Y dice, Košice, déjese embromar,
se enchufa una heladera. ¿Dónde vio que se enchufe una escultura? Ese tipo de poner, con una humorada, marcar también divisiones o formas de pensar, era muy fuerte, porque en realidad es esa situación de hackear, hoy diríamos, hackear el paradigma, la mentalidad del momento, ponerla a juego. Yo vi muchas veces, y creo que es un ejercicio de gran audacia, poner a juego la propia mentalidad hasta donde uno puede sostenerla, ¿no? Jueves 5 de junio. Me piden que lo presente en el Centro Recoleta, junto a Nora Hochbaum, que es la directora del centro. Creo que lo tengo acá. Este es el número que va a salir después de Ramona. A ver, bueno, si no, llego después. Leo un texto y al mismo tiempo, con esto que decía de generar conexiones, veo venir es Bono Vox, pero con 80 años, es como la versión... Y no, era Rafael Esquirru, que usaba unos anteojos tipo Bono Vox, increíble. A una propuesta, como yo decía, siempre le decía que sí, o a menos a mí, ¿no? A veces sumaba, a veces quitaba, y muchas veces las dos cosas. Durante julio nos reunimos 3 veces en Humahuaca a charlar. Las conversaciones continúan unas a otras, siempre hay más fagocitación. El martes 29 estamos hablando que nos conocíamos hace apenas unos meses, estamos hablando de junio, nos habíamos conocido en abril. Me propone hacer una monografía, quiere que haga un trabajo sobre él. Una monografía porque él en realidad lo que buscaba siempre eran buenos aliados, en todos casos. Que eran gente que él pudiera, en ese momento, pudiera tener un buen diálogo, pudiera generar un buen diálogo. Sábado 29 de noviembre, voy a República de la India. República de la India es el lugar donde Košice vivía con Dixieland, en la casa, el departamento de ellos, el hogar de Dixie y Gyula. Meriendo y ceno con el matrimonio. Hablo extenso por primera vez con Dixie, no había hablado con Dixie. Ya después de eso nada será lo mismo. Entiendo toda la dinámica de la factoría. Dixie es la que organiza todo. Dixie, desde República de la India, que está justo enfrente del departamento del Jardín Zoológico, y Gyula y Humahuaca generan ahí un lazo, ¿no? ¿Qué pasaba? Había una división más en el trabajo que no estaba en Humahuaca, que era el taller y museo, sino que era Dixie desde su casa. Ahí descubro esa parte que me faltaba, que era fundamental, que era el otro cerebro por detrás. Que si no entendemos esto, no entendemos cómo funcionaba esta dinámica. Košice, bueno, esto lo comenté y listo, pasamos una cosa más. Viernes 12 de diciembre, presentación del museo. Esto también, a ver, vamos a ir más rápido. Por ejemplo, martes 30 de diciembre del año 2013 estamos todavía. El correo me trae 2 libros de poemas suyos, una botella de vino espumante, una tarjeta navideña con la ciudad aeroespacial. Él constantemente me estaba mandando, ya sea o bien por correo o bien por algún tipo de envío, todo tipo de materiales de los más diversos. Eso no se frenaba nunca, que a veces había que descifrar también.
En estos años, 2003, 2004, 2005, 2006, hasta agosto del 2007, no hay semana en la que Gyula no esté presente de un modo u otro. Telefónicamente, teléfono de línea siempre, envíos, visitas a Humahuaca, a República de la India, o a almorzar, o a cenar, o a diferentes lugares. Viernes 2 de enero del 2004, 2 de enero, un 2 de enero. Gyula me envía un video VHS y un CD en dos formatos, VHS y un CD, sobre la ciudad espacial, más 2 libros repetidos y otros documentos. Como dije, los repetidos siempre son para la diseminación. Muchas veces con pequeñas obras y a veces con alguna billutería, porque también hacía billutería. Tuvo un negocio con Vivian Luz, con la hija. Jueves 1 de abril de 2004, desayuno con Digi y Gyula en República de la India. Le llevo la propuesta para el número de Ramona 4344, otra expansión de los manifiestos y documentos que ya había empezado en el libro de los manifiestos, ¿no? También comenzamos ese día a hablar del monográfico, que él me había sugerido, ese libro monográfico, o como ellos lo llamaban, ¿no? Que va a tomar muchas versiones y 2 corpus. La experiencia del libro se extenderá entre el año 2004, 2005, 2006 y la primera mitad del 2007, al que le sigue un cese de actividades que va del 2007 al 2008. Regresará en el 2009 con un rebote fallido en el año 2013 y 2014, ampliaremos. Volvamos a Kosice Ramona. La jornada clave es el jueves 1 de abril del año 2004. Ese día, en República de la India, desplegamos todo el material histórico, y es la primera vez que lo hacemos, y queda casi determinado el número 4344. Se publicaría en agosto y septiembre del año 2004. Como dije, la pienso como una ampliación de aquellas cosas que había advertido al acometer del momento Kosice en el libro de manifiestos. Sábado 17 de abril. Problemas. Transcurren momentos como este. Tanto Gyula como yo nos ponemos a desplegar nuevamente libros y documentos de todo tipo en una suerte de tabla periódica de Kosice-Leyev sería, ¿no? En vez de Mendeleyev como la tabla periódica, esto sería de Kosice-Leyev. Siempre en el piso y en diferentes mesas, porque lo que tratamos de hacer era, yo ya había entendido el método de conexiones que él tenía, entonces era una manera de entender otro tipo de conexiones. Él a algunas se resistía y otras al contrario, le daba un aventón, ¿no? Pero esto empezamos a hacer esto en el piso y en varias habitaciones. El tema es que estábamos un poquito alcoholizados, no mucho, pero nos divertíamos de lo lindo, eso es cierto. La tarea se desboca un poco, llega Digi, nos mira y se va sin decir nada. Gyula me llamará el día siguiente para proponerme que si volvemos a diseminar o algo así los documentos, lo hagamos en la sala del hidrocerebro, dice en Humahuaca. Lunes 26, cumpleaños 80, el 80 de Kosice. 2 días antes se transmite su charla con Pinky. Kosice es muy televisivo y siempre lo suelen entrevistar mujeres. Teresa Calandra, Mariana Arias, siempre tiene... Se siente desafiante con su edad, que solo nombra en francés, como dije. El sábado 15 viajo a Bahía Blanca como jurado del premio del museo de la misma ciudad y también de dar una charla. Para dar una charla. Kosice me da, como suele hacer, un surtido de libros para que los lleve a las bibliotecas zonales. Por alguna razón tiene un especial interés en la zona. Esto es otra cosa más también. Sábado 27 de mayo, para que vean también las diversidades, cómo se trabajaba y las diversidades. El licenciado Las Heras, célebre parapsicólogo, charla con Gyula en la sala de hidrocerebro mientras me distraigo revisando una serie de maquetas. Una me llama especialmente la atención. Un semicírculo de butacas con un diseño muy sugerente. Cuando el licenciado parte,
Consulto a Gyula por el prototipo de esa maqueta y me comenta que se trata de una propuesta que no prosperó para un set televisivo de Orangel, afamado astrólogo de amplia carrera televisiva. O sea, para que vean también que Gyula hacía cosas increíbles, ¿no? Sábado 21, charlamos con Gyula en el Rojas. A Gyula no le interesa en absoluto la escena del Centro Cultural Rojas, pero charla afablemente con todos los que se le acercan. Gummiermeyer es uno de ellos y lo hace para hacerse firmar el libro de Košice, Entre Visiones. Se tientan de risa, no sé de qué. Me resulta muy curioso lo que sucede con esas sinergias. A ver, vamos a seguir, vamos a adelantar un poco. Diciembre, viernes 10 de diciembre. Entonces me tomo un taxi hasta el taller de Košice. Pero no es solo taller, se está proyectando un museo, además de taller y sala de hidrocerebro. Cuando llego, ahí están Ana, Jorge, Digi, Vivian Luz y un maestro mayor de obra que se encargará de refaccionar el lugar para transformarlo en museo. Un elemento más que se agrega a esa serie de fagocitaciones. Charlamos un rato sobre la orientación del libro, sobre los puentes, los ensayos como vehículos de luz, sobre el siglo de Košice. Me viene su nueva obra con fuego sintético, que se estaba hablando porque él en ese momento, ya en el 2000, estoy hablando, esto es muy temprano, él ya tenía idea de hacer una obra, pero no sabía cómo hacerla. Eso me acuerdo, digamos que estaba, y después siguió, se acordaba, volvía a seguir, hasta que es como se comentó que de alguna manera se trucó, porque era un fuego inventado ese, ¿no? Vamos a ver cómo seguimos de acá. Otra cosa más que me interesa muchísimo. Octubre, pero ya estamos en el año 2005, porque lo que me interesa básicamente es seguir con las dinámicas de trabajo. Le pregunto sobre otra, porque hay ciertas cosas que todavía me faltan, me interesan saber y todavía no están muy claras en su historia. Sobre su primera muestra individual, ¿no? Entonces me cuenta una situación en el Bohemian Club. El Bohemian Club quedaba en las Galerías Pacíficos, Viamonte 547. 32 esculturas y poemas, del 1 al 15 de septiembre de 1947. Esto es ya descerebrante, les voy a decir. ¿Por qué? Gyula quería exponer esculturas, pero claro, estaba en una posición muy compleja en ese momento porque no conseguían salas. Piensen que ellos habían expuesto antes en el living de Pichon Rivière, en el living de Grete Stern, no conseguían salas para exponer sus obras. Entonces Gyula quería exponer en esta confitería, pero el dueño no quería, porque decía, no quiero que expongas esas cosas. Y se le ocurre algo, dice, ¿y si le saco fotografías y expongo las fotografías? Y dice, así puede ser. O sea que la primera muestra de esculturas son también fotografías. Es una maravilla eso, ¿no? Es una manera de encontrar. Y después ahí viene en el mismo momento otro momento más, que es en el que me entero que cortaban las calles. Ellos, como no tenían manera de exponer, cortaban las calles. Lo que hacían era parar a los autos y mostrar los marcos, las obras de marco irregular. ¿Qué hacía? La policía se los llevaba detenidos. Entonces, en ese momento, surgen una serie de nuevas alternativas. Pero lo que quiero decirles es que yo le digo, ¿y hoy cortarías? Esto está sucediendo
ya a principios del 2006. Y voy y cortaría las calles y se queda mirándome. Y dice, ¿y por qué no? Podría ser, dice, podemos hacerlo. Se acercaba la fecha de los 60 años de Madí. Entonces, la propuesta que él me hace a principios de marzo, es hacer una exposición, o dos. Decidimos hacer 2 exposiciones diferentes. Sacar el número de Arte Madí Universal, el 910, porque habían salido desde el año... los números de Arte Madí Universal son cuando ya está escindido Madí. Madí se crea en agosto del año 46, pero ya a principios, en febrero ya del año 47, se produce el desentendimiento entre Ardenquín y Košice. Y ahí se conforman 2 facciones Madí. Cada una va a tener una evolución diferente. Košice, el Madí kosiciano va a ir hacia el hidrocinetismo y va a terminar en el porvenirismo y en la ciudad espacial, cosa que la evolución que tiene el Madí de Ardenquín, que nacen, tienen una misma raíz, pero tienen 2 evoluciones diferentes. La evolución del Madí de Ardenquín es completamente diferente. Košice, Gyula, para diferenciarse, comienza a editar una revista con su grupo. Arte Madí Universal es la revista. Sacan 8 números, el último es un número doble, que es el número 78, que sale en el año 52 y deja de salir. Entonces la propuesta es sacar el número 910 para cerrar la decena. Y esto sucede el mismo momento, publicarlo para cuando se hagan 2 muestras. Que una sucedería, ese era el plan, y así sucedió, a menos de 40 metros una de otra. La Factoría Madí, que es la primera que se inaugura el 3 de agosto del año 2006 en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, que antes se llamaba ICI, que ya no existe, muy cerca de donde está, enfrente de Plaza San Martín, digo, ¿no? A una cuadra de donde estuvo el Ditela. Y el otro en la Fundación Clem, a 40 metros, que es donde que ya estaba en esa época en manos de había fallecido Federico Clem y estaba con la Academia Nacional de Bellas Artes. En la primera fue una muestra, la primera que Factoría Madí, la que fue en el CESEBA, una muestra que estuvo totalmente destinada a ver los documentos y las obras de la pluralidad de Madí, sabiendo que Madí tenía, digamos, muchas, yo veía que tenía teatro, que tenía danza, que tenía diseños, pero no estaban, lo único que podíamos ver era lo que aparecía en las fotos. Entonces me parecía fundamental traer nuevamente esa pluralidad más allá de las... más allá de las fotografías y los documentos, a la sala de exposición. Mientras que la segunda parte, que se estrenó apenas después el 24 de agosto, estuvo dedicada exclusivamente a las obras, a las esculturas y a las pinturas, Madí. Así que esa fue... Después hicimos algunas cosas más. A ver, déjenme ver si queda... Claro, esto me podría, yo como decía, pasar horas cavando aquí, haciendo más y más, buscando más en cada una de las entradas del diario, comentando cada una de las entradas del diario. Pero lo que quiero decir, al menos en mi experiencia, es que todo cambió mucho el 22 de agosto del 2007, o sea, apenas unos meses después, que es cuando fallece Digi. Ya eso ya no fue lo mismo. El funcionamiento, primero le costó mucho a Gyula seguir,
siguió con un coraje extraordinario, pero hay que reconocer que, al menos en mi experiencia, fue otro Gyula ya. El soporte que fue, el soporte en todo sentido, el pilar que fue Dizzy Land en la obra de Gyula, es algo que quiero rescatar también acá en esta oportunidad. Porque, como yo decía, el trabajo que hacía Dizzy desde República de la India y la logística, sobre todo, del traslado de las obras, todo eso corría por Dizzy, quien era, digamos, como digo, más que incluso que un pilar, sino un bastión en la obra de Gyula. Lo que le quedaba ahí, el Gyula que conocí después del 2007, del 22 de abril, fue un Gyula de mucha potencia, pero que ya empezaba a contraerse. Que contraerse es decir, vamos a hacer los últimos objetivos y llegar. Uno de ellos era llegar al Pompidou nuevamente, él había expuesto, pero quería volver a exponer, cosa que logró muy poco después. Así que les agradezco la atención y bueno, Gyula y Dizzy, donde estén, salud. Gracias. Gracias, Rafael. Tenemos tiempo para una o dos preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario, observación, consulta. Hola, hola, buenas. Sí. Muchísimas gracias. La verdad es que me encantaría seguir escuchando y escuchando porque nada, fue muy interesante, así que gracias por compartir todo esto. Y mi pregunta es, ¿cómo era la vida, los rituales o la vida más espiritual? Si hay algo que nos podrías compartir sobre eso. Gracias. La verdad que no sabría qué contestarte con respecto a eso. Gyula era un hombre de acción, o sea, era alguien que no podía quedarse quieto, o sea, era un hombre proactivo totalmente, como te digo, él llegaba y estaba siempre en movimiento. O sea, lo que puedo hablar de una actividad mental, física y mental incesante en él. Siempre estaba siempre estaba volviendo sobre algo, queriendo, no podía estar sin hacer nada. Al menos durante todo el tiempo que trabajé con él, estoy hablando de los años 2003, 2004, 2005, 2006, hasta que falleció Dizzy. O sea, él no podía estar, todos los días pasaban cosas, todos los días. Es un anecdotario de lo que se puede contar y lo que no. Todo un anecdotario enorme, ¿no? Pero era alguien que estaba en estado de hacer permanente, ¿no? Por eso decía que tenía muy bien diversificado el trabajo. Ahora, de la parte espiritual de él, no sabría, de la parte de invención podría hablarte, de la parte de imaginación, pero no sabría qué decirte de la parte espiritual de él, cómo era. No la conocí esa parte. Pasa el micrófono para allá. Hola. Hola. Me encantó todo, como bueno, todos. Me alegro. Yo tengo así una curiosidad. Dime. Con respecto al vínculo que tuvo con las galerías de arte. Sí. De acá, Sí. de Buenos Aires, porque buscando Sí. no vi que ninguna la represente. No, él tenía conflictos, él era siempre estaba en conflicto, Gyula. No confiaba. No lo sé eso, porque tenía, por ejemplo, tenía sus aliados. Él tenía una particular idea, aunque no la manifestara así, eso lo estoy diciendo yo, de camaradería. Ahora con las galerías es cierto que no exponía en galerías. Pensemos que él buscó también ciertos otros caminos. Eso era lo que lo hacía para mí también ante mis ojos muy interesante. En un momento quiso hacer obras monumentales y siguió haciendo obras monumentales. Buscó otros caminos. También esa idea de que la obra no quede siempre en galerías.
Eso fue algo que siempre estuvo presente en él. Siempre buscaba otro lugar, otros tipos de... Prefería los museos a las galerías siempre. A ver, yo estoy hablando también, él en un principio, si nosotros empezamos a historiar la década del 40, cuando ya empiezan a exponer hacia fines de los 40, en los 50 en Denis René en París, él tuvo galerías, tuvo varias. Lo que pasa es que son muy anteriores a que yo lo conociera, ¿entendés? Y empezar a hacer cosas con él. Cuando yo empiezo a trabajar con él, él no tenía contacto casi con ninguna galería, no le importaba. Y de hecho tenía otro tipo de circulación de obra. Por eso digo que esa es otra de las características muy sui generis que tenía él, muy particular, digamos, ¿no? No era de trabajar por galerías. Sí. Muchas gracias por compartirnos tanta historia, primero. Segundo, esto es más chisme, sí. Pero prosperó después la relación con Gumier Meyer y cómo siguió su vínculo con el Rojas, o por ahí en relación a odiaba. No es que odiaba, no, estoy exagerando, no odiaba. No le interesaba, él lo llamaba arte banal, o sea, no entendía eso. Él una vez que entiende, era una sensibilidad que era extraña a él, ¿no? Lo digo como amigo de los dos. Y en relación un poco a su vínculo con, no sé, el género o toda la disidencia que presentaba el Rojas en ese momento, los putos, digamos, los drag, sí. Todo eso. No, yo con él, de eso nunca le escuché yo, te digo, ningún rasgo homofóbico ni por el estilo. No le interesaba, porque él se fijaba más en la obra. O sea, y lo que no le interesaba, vos pensás que él, una vez que forja esa tríada, que es arte, ciencia y tecnología, lo que le empieza a interesar, lo que más, por más que él, por supuesto, sabía, de hecho era un admirador de la obra de Berni, por más que él estuviera en las antípodas en muchos lugares y defendiera nunca, digamos, que se encontrara radicalmente en una zona opuesta a cualquier cosa que pudiera ser figurativo. Pero sí le interesaban muchas obras figurativas, pero no las obras del Rojas no estaban en su radar para nada. Fue simplemente porque el Rojas también tenía una... como es, en ese momento, yo no me acuerdo ahora, no quiero tampoco, tendría que chequearlo. Gumier en un momento dado hizo un ciclo, porque hubo varios ciclos, que se llamaba la colección imaginaria, que era cómo uno imagina la colección. Yo no me acuerdo si fue ese o en otro ciclo de maestros. Me parece más que se me hace más sentido que sea en este ciclo de maestros. Pero Gyula era un maestro, pero era también un maestro de tirar bombas también, ¿no? Lo pensaba, gran experto cuando quería. Lo pensaba en relación al diseño, la imaginación de ese futuro, sí. Y si se podía imaginar dentro de su cosmovisión un futuro sin géneros o con otras identidades posibles. Eso, nunca hablamos de ese tema. No, yo recuerdo, lo más cercano que recuerdo haber hablado con Gyula de ese tema, porque, como digo, siempre eran como conversaciones que seguían uno de otro. Yo hablaba todas las semanas, durante esos años, ¿no? Era como una conversación incesante. Y a él le interesaba mucho Jules Solar, siempre le interesó, no solamente Huelvillia, sino el Homo novus de Jules. Y el Homo novus de Jules, que no llega a ser un cyborg, pero es una cosa también entre medio andrógina, y eso sí le interesaba, pero nunca con respecto a las sexualidades y a las sexualidades disidentes, si podemos llamar así, o como quieras, el LGTB, que yo... No, nunca fue un tema que realmente creo que estuviera en su radar. Tampoco lo escuché, digamos, como digo, ningún tipo de expresión homofóbica para nada, nunca. Pero no es un tema que haya aparecido, al menos en mi experiencia. Bueno, te agradecemos, Rafael, por la a ustedes la conferencia paciencia. de hoy. Muchísimas gracias.